Me gustaría darles a todos una cálida bienvenida esta mañana y para aquellos de ustedes que miran en línea en los Estados Unidos, Canadá, el Pacífico Sur, Europa, etc., les damos una cálida bienvenida y oramos para que el internet no se caiga durante nuestro tiempo aquí. He titulado nuestro sermón de esta mañana un llamamiento a la nobleza adventista, y aquellos de ustedes que están familiarizados con la historia de la Reforma saben que Lutero también escribió un libro llamado Un llamamiento a la nobleza alemana, que circuló por toda Europa. Pero así he titulado este mensaje, una apelación a la nobleza adventista. Así que esto no es solo un sermón para nosotros aquí como congregación adventista, sino para esa señora que escribió al fisioterapeuta que perdió su trabajo porque su empleador encontró una declaración en el sitio web adventista. Este sermón es para ti y para todos nuestros miembros de todo el mundo que han perdido su trabajo debido a la posición de la Conferencia General sobre los pinchazos. Este sermón es para ti y para los líderes de nuestra iglesia. Respetuosamente digo con amor que este sermón es para ti también. Ahora, he estado aquí, tengo algunas ganas como puedes ver, y le he dado la vuelta al mundo muchas veces, y conozco a la mayoría de los líderes de la iglesia personalmente y por su nombre. Y diría que son algunas de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Si quiero comunicarme con la Conferencia General, el hermano asesor legal Doug Maxson, les enviaré un correo electrónico alrededor de las 5:30 de la mañana, porque sé cuando él se comunicará y responderá a las 5:30 de la mañana o a las 6. Recibo una respuesta del asesor legal de la Conferencia General. Trabaja jornadas extremadamente largas. He mirado y observado al anciano Wilson durante muchos años, y puedo decir que es un hombre de Dios. Humildad, tal vez. Así es como él vive su vida. Bebe diariamente de los pozos de la salvación a diario. Es muy claro cuando te sientas en un comité y observas cómo él maneja los asuntos, aunque este es un hombre a través del cual fluye el agua viva. Y por eso digo que doy este sermón hoy a los líderes de la iglesia, a quienes considero mis amigos personales, con quienes he trabajado durante muchos años y con quienes espero servir mucho más hasta que Jesús regrese. Pero como ministro del Evangelio, también es mi responsabilidad decir la verdad. Y por eso hoy quiero compartir la verdad con amor. No porque sea superior o mejor, sino porque estoy inundado de personas que se conectan conmigo y me dicen que están perdiendo su trabajo. ¿Qué puedo hacer? Y me siento abandonado y me siento traicionado, y donde quiera que miro me dicen que esto no se trata de cuestión de libertad religiosa. Y entonces algo anda mal conmigo. Y es por eso que hablo hoy en el nombre de los innumerables adventistas de todo el mundo que luchan contra un sentimiento de alienación, porque se nos dice repetidamente que la posición de la Iglesia Mundial sobre las vacunas es X. Y esa posición excluye la libertad religiosa y las exenciones religiosas. Así que es un tema difícil del que hablar, pero haré lo mejor que pueda. Y pasé algún tiempo orando y pensando en este sermón. Y no es un sermón estándar como tal, pero sí creo que en una era de engaño debemos levantarnos y decir la verdad, y luego las consecuencias se manifestarán solas. Así que les digo esto con amor a mis amigos en el liderazgo de la Iglesia Adventista Mundial, aquellos que han sido instrumento al tomar estas decisiones y reunir estas declaraciones, y hablo no solo en mi nombre, sino en nombre de multitudes de adventistas en Estados Unidos y Canadá que están mirando quizá esto ahora mismo en Sudáfrica, Australia, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda. Hay personas en todo el mundo que ven esto y que ven este sermón, y como dijo Halle, algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Entonces, para nuestra introducción, solo quiero leerles unas cartas que llegó recientemente para asegurarme de que la predicación en esos días sea muy complicada. Podría tener tantas cosas, gadgets a tu alcance en tu dispositivo, pero me aseguraré de tener mi clicker aquí. Entonces, esto es un llamado a la nobleza adventista. Entonces, de lo que vamos a hablar a la introducción tendremos 4 partes. Tenemos una perspectiva institucional, miramos una perspectiva teológica, una perspectiva bíblica, luego miramos una perspectiva financiera sobre las declaraciones, sobre la inmunización que están causando tanto daños a los adventistas. Luego sacaremos nuestras conclusiones aquí juntos. Entonces, a modo de introducción, tengo aquí una carta que vino de un adventista en Canadá. Quizá esté viendo este sermón aquí. Eso es de un empleador en Canadá a una hermana en Cristo. Cito:
Eso es del empleador a la señora. Dice, según la declaración que reafirma la respuesta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del COVID-19 emitida por la Administración de la Conferencia General y otros organismos de la Iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día alienta a sus miembros a considerar la inmunización responsable. De hecho, dice esta declaración, y luego dice la carta, cito, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en consulta con los Ministerios de Salud y Asuntos Públicos y los Departamentos de Libertad Religiosa de la Conferencia General de los Adventistas, está convencida de que los programas de vacunación que generalmente se están llevando a cabo, es decir, las vacunas COVID, son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y de la comunidad en general. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para oponerse a mandatos gubernamentales o programas de empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Fin de la cita. Esa es la declaración de la Conferencia General que citamos y esta es la conclusión que el empleador le da a esta señora en Canadá. He revisado su solicitud y la información de respaldo como adventista. No ha expresado una creencia religiosa sincera que le impida cumplir con el programa de vacunación obligatorio de la universidad. Sobre esta base, su solicitud es denegada y se espera que cumpla con el programa de vacunación obligatorio. Por lo tanto, se espera que esta persona se vacune para mantener su empleo en la universidad. Escuchamos eso esta mañana y he escuchado muchos casos de estudiantes en países no solo de Estados Unidos, también Canadá, como un gran ejemplo a los estudiantes a quienes se les niega el acceso a la universidad. Las personas se ven obligadas a dejar sus trabajos porque los empleadores citan los sitios web de la Iglesia Adventista y utilizan lo que la Iglesia Adventista ha declarado, su posición sobre las vacunas y los mandatos contra sus propios miembros, por lo que ahora estamos experimentando una profunda división en todo el mundo como globo. También estamos experimentando división en la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Basándome en la posición denominacional oficial, que los mandatos de vacunación no son una cuestión de libertad religiosa, pero sí son una cuestión de empleo en la mente de algunos. Los adventistas no tienen ninguna razón teológica, religiosa o de fe para no participar en programas de vacunación, ya sean obligatorios o no. Esa es la posición oficial. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y cómo respondemos? Bueno, echemos un vistazo a los documentos ofensivos. En primer lugar, podemos mirar primero la perspectiva institucional de esta declaración. Esta es la primera declaración y es importante que siempre lo sepan. Regresen a los documentos originales. Pueden imprimirlos ustedes mismos en adventist.org. Mire las declaraciones oficiales, escriba inmunización y eso es lo que le aparecerá. Ahora, esto fue votado por la APCOM, que es el Comité Administrativo de la Conferencia General, el 15 de abril del 2015. Esto fue mucho antes de que el COVID estuviera en la mente de alguien. Esta declaración se votó cuando la definición de vacuna era una sustancia introducida en el cuerpo para inducir inmunidad contra una enfermedad determinada y antes de que se cambiara la definición a una sustancia introducida en el cuerpo para dar inmunidad fabricada, solo para estimular la respuesta de su cuerpo a las enfermedades en general, que es una definición muy diluida, ¿ok? Entonces, la declaración de APCOM dice esto. Es importante que sepamos el texto y puedes seguirme en la pantalla. Dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día pone un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud se basa en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Ellen White, cofundadora de nuestra iglesia, y literatura científica revisada por pares. Como tal, fomentamos la inmunización responsable como la vacunación y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no alentar a nuestros seguidores a participar responsablemente en programas de prevención y protección de inmunización preventiva. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad colectiva. No somos la conciencia del miembro individual de la iglesia y reconocemos las elecciones individuales. Estos son ejercidos por el individuo. La decisión de no vacunarse no es ni debe verse como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esos son los documentos fundacionales y de pasada votaron en el 2015, justo antes de la sesión de la Conferencia General del 2015. Fue votado por el Comité Administrativo que anunciará APCOM a medida que avancemos para aquellos de ustedes que no conocen mucho y no pasan mucho tiempo en la administración. APCOM es un comité operativo interno que se ocupa de trivialidades administrativas.
Normalmente dentro de una organización no es el comité ejecutivo ni la junta, pero esto fue votado por el comité administrativo de la conferencia general justo antes de la sesión de la conferencia general del 2015. Ahora, basado en eso, después de que Liberty and Herb emitiera su declaración y su llamamiento, que contó con la firma de más de 20,000 personas pidiendo a la Iglesia Mundial que retomara su posición sobre la vacunación, la Conferencia General emitió una declaración posterior que vamos a llamar Declaración de Reafirmación. Esto es de aquí, es demasiado largo y prolijo para publicarlo en la pantalla, pero es lo que vamos a llamar la Declaración de Reafirmación. Fue votado, se publicó el 25 de octubre del 2021, hace solo un año y algunos meses, y fue votado por la administración de la Conferencia General. La Conferencia General, el Departamento de los Ministerios de Salud, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, la Oficina General, la Oficina de Asesoría Jurídica y Salud de la Universidad de Loma Linda. Entonces, primero que nada, tenemos la declaración de AdCom del 2015 y luego después de Liberty Herb emitiera su apelación en la que más de 20,000 adventistas la escribieron y firmaron, incluidos más de 1,000 pastores. Luego se emitió esta declaración, la declaración de reafirmación, que entraba en muchos más detalles que esta declaración original. Esto se emitió en octubre del 2021, ya que poco antes de eso, y es una cuestión tangencial, la división norteamericana decidió que quería emitir su propia declaración sobre la vacunación, que esencialmente reedita la declaración de 2015. Y esta declaración publicitaria se emitió en marzo del 2021. Entonces, en mi opinión, al revisar estas tres declaraciones aquí, tenemos la declaración de AdCom del 2015, la declaración de reafirmación el 21 de octubre y la propia declaración de la división norteamericana. La declaración de la división norteamericana es esencial, una reiteración de la declaración del 2015, por lo que básicamente podemos dejar eso de lado. Y como ya sabemos por los debates sobre la ordenación de mujeres, las divisiones sindicales no tienen su propio electorado, no pueden tomar decisiones teológicas por sí mismas. Por lo tanto, la división realmente no tiene ningún derecho a hacer declaraciones teológicas. Así que nos quedamos con las declaraciones de AdCom del 2015 y la declaración de reafirmación del 2021. ¿Están conmigo en esto? Ok, bien. Entonces, tenemos la declaración de la división norteamericana de marzo del 2021. Ahora, ¿cómo entendemos estas declaraciones? Bueno, esta es una foto de un miembro del Parlamento británico muy famoso, Tony Benn. No estuve de acuerdo con él en casi todo lo que dijo. Fue un aficionado de Mao Zedong. Era miembro de la Unión Soviética. Si alguna vez había un terrorista en la ciudad, él era el mejor amigo. Él está muerto ahora, pero era un hombre que defendía lo que creía. Y aunque no estaba de acuerdo con todo lo que decía, al menos podía confiar en que él diría lo que pensaba con honestidad. Murió, no lo sé, hace unos 20 años de demencia. En mi opinión, tuvo demencia muy temprano, alrededor de los 16 años, pero no importa. Ahora, Tony Benn tenía 5 preguntas. Y estas 5 preguntas, excelentes preguntas que debemos hacer hoy, esas son las 5 preguntas. Cuando se encontraba con alguien con autoridad o con alguien con poder, les hacía estas 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué poder tienes o qué autoridad tienes para hacerlo? 2. ¿De dónde sacaste este poder? 3. ¿En interés de quién ejerce este poder y autoridad? Número 4. ¿Ante quién eres responsable? Y número 5. ¿Cómo nos deshacemos de ti? Esas son buenas preguntas, ¿sí? Si sigue las primeras 4 preguntas y obtiene las respuestas, habrá decidido si desea realizar la 5ª pregunta o no. Pero esas son 5 preguntas buenas para evitar que se desarrolle el totalitarismo en una sociedad. Hay que plantearse estas preguntas y esperar una respuesta honesta. Ahora, hoy vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué poder o autoridad tiene realmente? Y nos preguntaremos qué autoridad tienen estos organismos para emitir estas declaraciones. Porque si no tienen la autoridad para emitir declaraciones, estas declaraciones deben ser revocadas. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Ok. Así que, pasemos primero a la AdCom, de la Conferencia General. Ahora, la AdCom es el comité administrativo de la Conferencia General, es el comité administrativo interno de la Conferencia General. El AdCom no tiene ninguna autoridad inherente
pero su autoridad le es delegada por los miembros laicos de la Iglesia Mundial. Cuando votamos en la Conferencia General, el manual de política de trabajo se actualiza en cada sesión de la Conferencia General, es decir, el ADCOM no tiene una autoridad intrínseca inherente. Delegamos autoridad al ADCOM para tomar decisiones en nuestro nombre porque no todos podemos involucrarnos en las trivialidades administrativas del funcionamiento de la Conferencia General. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, simplemente vamos a la estructura de la iglesia. Somos la congregación de la Iglesia Adventista Village. Elegimos delegados en una sesión de negocios, por lo que todos tenemos un voto, y esos delegados van a cada sesión electoral a la conferencia de Michigan para esa sesión electoral, y cada iglesia envía sus delegados, y esos delegados somos nosotros, la gente común. Elegimos los cargos de la conferencia de Michigan por un periodo de 4 o 5 años. ¿Estás siguiendo esto? Ok, y también elegimos formar un comité ejecutivo de la conferencia de Michigan que tenga una representación mayoritaria laica. Así que la mayoría de las personas en el comité ejecutivo de la conferencia de Michigan no son empleados de la iglesia con intereses creados, son laicos como usted y yo. Y el comité ejecutivo de la conferencia de Michigan vota con representación mayoritaria laica en los delegados, quienes irán al comité ejecutivo del sindicato, que es el sindicato del lago que está justo en la carretera. Y luego el sindicato del lago envían delegados a la sesión de la conferencia general, y eso es votado por el comité ejecutivo del sindicato, que también una mayoría de representación laica tiene. Entonces, cada etapa del proceso tenemos una mayoría de representación laica, y cuando se reúne la sesión de la conferencia general, cada unión envía un cierto número de delegados. Usted tiene a los funcionarios del presidente de la unión, el secretario tesorero, los ex oficiales en la conferencia general, la lista de delegados, pero luego tiene una cierta cantidad de delegados dependiendo del tamaño de tu membresía, ¿de acuerdo? Y esos delegados son en su mayoría miembros laicos como usted y yo. Ahora, entre sesiones de la conferencia general, ¿cómo toma decisiones la iglesia? La iglesia toma decisiones a través de lo que se conoce como comité ejecutivo, y el comité ejecutivo representa el grupo de miembros que son los miembros mundiales, y el comité ejecutivo normalmente se reúne a menos que haya una emergencia 2 veces al año. Se reúnen en abril, lo que se conoce como reuniones de primavera, y ahí es donde están revisando el informe de auditoría el año anterior, y también está la gran reunión que se conoce como el Consejo Anual, que se reúne en octubre de cada año. Normalmente es en Silver Spring, Maryland, en el edificio de la GC, y el Consejo Anual vota sobre las prioridades y las asignaciones de fondos para el siguiente año financiero. Eso comienza en enero. Y el comité ejecutivo está compuesto por los funcionarios de la GC, los jefes departamentales de la GC, como el Departamento de Ministerio de Salud y los departamentos de Ministerios de Familia y los departamentos de Ministerio Juvenil. Pero la mayoría del comité son representantes ejecutivos de diferentes sindicales de todo el mundo. Ahora, no es un comité impulsado por laicos en el comité ejecutivo, pero nosotros, como laico, a través de nuestra votación para la conferencia de Michigan y a través de nuestros representantes en la conferencia de Michigan, tenemos un dicho profundo, determinamos quiénes son nuestros dirigentes sindicales cuando combina las conferencias en nuestra unión. Entonces esos dirigentes sindicales nos representan a usted y a mí en el comité de la asociación general. Entonces tenemos el comité ejecutivo que se reúne 2 veces al año, y luego tenemos la sesión de la conferencia general que se reúne cada 5 años, y luego, debido a que haya que tomar alguna decisión administrativa diaria, existe otro comité conocido como ADCOM, y el ADCOM se ocupa de las operaciones diarias de la conferencia general. Por ejemplo, necesitamos poner un nuevo sistema de seguridad en las puertas. No necesitamos que la Iglesia Mundial vote sobre eso. Necesitamos cambiar la tarifa de viático para las personas que viajan en determinados países. No necesitamos que la Iglesia Mundial vote sobre eso. Para que la conferencia general se reúna en sesión plena con todos cada 5 años. Y luego el comité ejecutivo se reúne en la primavera y realiza un consejo anual cada año. Ahí es donde se toman las decisiones más importantes en la iglesia. Por ejemplo, hace 2 años, solo por razones del COVID, el comité ejecutivo votó y actualizó declaraciones sobre el aborto. ¿Lo recuerdan? Okay. Esa es una cuestión teológica que afecta a cada miembro. Esa decisión no se le dio a la ADCOM porque ADCOM se ocupa de asuntos administrativos internos. No votaron la declaración sobre el aborto, y la ADCOM votaron en el comité ejecutivo, y eso representa todo el electorado entre las sesiones de la conferencia. Así como con la declaración sobre el aborto que salió hace un par de años, el comité ejecutivo es donde se toman las decisiones o declaraciones o decisiones si no tenemos tiempo para esperar a la próxima sesión plenaria, que afecta a todos los miembros en todo el mundo. Y eso es generalmente asuntos teológicos.
y asuntos espirituales. Por eso, ADCOM está reservado a las trivialidades administrativas internas de la sede adventista. Entonces, en resumen, la ADCOM tiene autoridad para actuar según lo definido por la política de trabajo de la Conferencia General. Este es el libro de políticas de trabajo de la Asociación General. Un libro hermoso, y acabo de recibir algunos datos aquí. Este es el tipo de libro que lees si es necesario, pero en realidad es un libro esencial porque Jesús dice: haz con los demás y trata a los demás como te gustaría que te trataran. Mateo 7:12. Esto explica internamente dentro de las estructuras de la iglesia cómo sucede esto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tiene la GC, y cada una de las 13 divisiones tiene esto, y cada una de las más de 200 divisiones tiene unos de sus divisiones tiene cada conferencia, misiones, sesiones, campos, conferencias, instituciones tiene uno de estos, así que debe haber casi 1000 de estos diferentes documentos repartidos por todo el mundo. Pero aún así, este es el indicado si quieres leer algo interesante. Este es el que al menos te ayudará con el insomnio. Esa es la política de trabajo de la Conferencia General. Ahora, el punto de esto es que la ADCOM solo actúa en áreas donde tiene autoridad delegada. Y no tiene derecho de hacer declaraciones teológicas que afecten a todos los adventistas del mundo. Ese es el punto fundamental aquí, solo para darle una idea que dice este documento que la ADCOM puede hacer. Ahora, respira profundamente, aquí vamos a profundizar algunas curiosidades administrativas realmente interesantes. Esta es la autoridad delegada que ADCOM cubre. Revisar cualquier acusación contra un funcionario de la Asamblea General y, si es necesario, colocar a dicho funcionario en licencia administrativa hasta que el asunto haya sido investigado por el Comité Ejecutivo. Para convocar al Comité Ejecutivo en pleno cuando sea necesario, para nombrar un nuevo presidente, para determinar los patrocinios de migración para nuevos trabajadores en los Estados Unidos, para autorizar a tesoreros asociados como firmantes de cheques, para autorizar auditoría financiera por la GICAS, autorizar a las instituciones a establecer sus propias políticas de inversión en los depósitos domiciliarios, para empleados de servicios internacionales, establecer depósitos nacionales basados en token para IRS que prestan servicio a la GC o las instituciones de la GC. ¿Sigues conmigo? Sí. Aprobar el reparto de costo para los auditores externos de las guías de escuela sabática, aunque los editores de la escuela sabática son nombrados por el comité ejecutivo. Para aprobar un funcionario saliente de la Asociación General que desempeñe responsabilidades limitadas basadas en ADCOM, entre casas editoriales, denominacionales, para su apelación en los nombramientos para el Comité de Profecía, y la Junta de Publicaciones posteriores nombrará comisiones de encuesta de la división para evaluar la necesidad y la viabilidad de sindicatos propuestos. Los sindicatos recomiendan 20 delegados de la asociación empleados al Comité Ejecutivo en pleno para recomendar cambios de la Junta internacionales en la educación, políticas de trabajo del Comité Ejecutivo para revisar las propuestas, variaciones de los planes de remuneración oficiales regionales anfitriones y aprobar acciones legales con fines de protección de la marca. ¿No les encantaría formar parte de ese comité? De hecho, estará muy agradecido de que haya personas que sirven en ese comité, porque a medida que la iglesia crece, podemos decir en Estados Unidos, todo esto suena burocrático y formalizado, etc. Pero vivimos en una sociedad donde tenemos sistemas que cuidan nuestras necesidades básicas. Si vives en una parte del mundo donde básicamente hay caos o anarquía, la iglesia representa un refugio de estabilidad y transparencia, y hace todo lo posible para eliminar el odio racial, tribales y étnicos que existen en muchas partes del mundo. Entonces, aunque esto pueda parecer, ¿por qué tenemos todas estas cosas? Lo decimos desde un contexto occidental, pero si vienes de un contexto de guerra civil o limpieza étnica, la Conferencia General trabaja en políticas en el campo y la misión de que las políticas de división representen un refugio de estabilidad, dignidad, transparencia y toma de decisiones. Entonces no se trata, en realidad, sirve para un propósito muy útil. Pero el punto clave es que cuando analizamos la política de trabajo de la Conferencia General, la ADCOM ha delegado autoridad y poder a través de nuestros modelos de gobierno representativo para actuar en asuntos administrativos relacionados con las operaciones internas de la GC y de los empleados del GC. Podemos estar de acuerdo con eso. Pero el punto clave es que la ADCOM no tiene la autoridad de todos modos para determinar asuntos teológicos o espirituales para todos los miembros en todo el mundo, desde el año 2015 hasta que Jesús regrese. Simplemente no tienen esa autoridad. Es un punto fundamental. Ahora todos asumimos que deciden que tienen la autoridad porque hicieron la declaración. Pero estoy aquí para decirles hoy que después de muchos años de administración, la ADCOM no tiene esa autoridad delegada. Por tanto, la afirmación es inválida.
Si quienes la emitieron no tenían la autoridad para emitir la declaración, que es la base de la posición de toda la Iglesia sobre la vacuna, esta declaración debe ser revocada. Los asuntos teológicos, incluida la votación de nuestras creencias fundamentales, porque afectan a todos los adventistas del séptimo día en todo el mundo, son competencia de la Conferencia General en sesión plena, con una mayoría de representantes laicos emitiendo sus votos. De hecho, la política de trabajo de la Conferencia General en realidad dice, y estoy citando la sesión B0506, son la definición de creencias denominacionales que se le confía a la Conferencia General en sesión. Entonces, los asuntos teológicos se confían a la Iglesia Mundial cuando tenemos una mayoría de laicos tomando la decisión. El ADCON no hay un solo laico. Creo que cada persona que votó a favor de esa declaración era un empleado de la Iglesia pagado con diezmos u otras fuentes de ingresos, y por lo tanto, ellos tienen un conflicto de intereses cuando votan esas declaraciones. Explicarán por qué tienen un conflicto de intereses en breve. Ahora, la segunda declaración que tenemos es esta declaración de reafirmación. Ahora, esta declaración dice... Ok, echemos un vistazo aquí. Volvamos a la ADCON. La ADCON dice que fomentamos la vacunación responsable y no tenemos ningún motivo religioso o de fe. Esta es una declaración teológica. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la ADCON no tiene derecho a hacer tal declaración. Esto se conoce como acto ultravirus. Ultravirus, más allá. Virus es de latín, la palabra para hombre es vir. Obtienes la palabra viril o virilidad. Un hombre es viril si es varonil. Y entonces una ley ultravirus significa que cuando la ADCON votó esta declaración en el 2015, estaba actuando más allá de sus poderes delegados para hacer tal declaración. Entonces llegamos a la declaración de reafirmación en sí, y la declaración de reafirmación es aún más intrigante. La declaración de reafirmación en realidad endureció nuestra posición, y es la declaración de reafirmación la que se está utilizando más que la declaración de vacunación original para negar a los adventistas sus solicitudes de exención religiosa. ¿Por qué es eso? Porque la declaración de reafirmación dice, por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para oponerse a mandatos gubernamentales o emplear programas diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Ahora, nuevamente, ya saben, he pasado por esto y pueden resaltar varias cosas aquí. Pero lo interesante es que quien emitió esta declaración fue emitido por una combinación de la administración de la Conferencia General, por lo que no es una publicación de la ADCON, son solo los administradores, el Instituto de Investigación Bíblica, la Asociación General del Departamento del Ministerio de Salud, los Departamentos de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, la Oficina General de Asesoría Legal y la Salud de la Universidad de Loma Linda. Ahora, corro el riesgo de repetir, solo quiero decir esto claramente, en ninguna parte, alguna vez en la historia adventista, ha habido miembros a través de la Conferencia General de sesión en sesión plena, o el ADCON o el Comité Ejecutivo alguna vez autorizó este grupo de personas a hacer tal declaración. ¿Sabes? Es como si estuviéramos improvisando juntos. Voy a reunir a 3 personas aquí y vamos a emitir declaraciones en nombre de la Iglesia Mundial. Esta es una declaración teológica que niega efectivamente las exenciones religiosas a los adventistas de todo el mundo y está elaborado por un grupo de personas a quienes nunca se les asignó ni se les delegó la autoridad para hacer tal declaración en ninguna parte. Esto vino en respuesta al llamamiento de Helen Liberty. Entiendo eso. Pero con el debido respeto a aquellos que están viendo en línea, y lo digo con amor, nosotros, los miembros, nunca hemos delegado a este grupo de personas la autoridad para hacer una declaración teológica como esa. No tiene esa autoridad. Esta semana pasada en la Corte Suprema sostuvo que OSHA no tenía la autoridad otorgada para emitir los mandatos, y estoy aquí hoy para decir lo mismo, que nosotros, los miembros, nunca en la historia adventista le hemos dado a este grupo de personas, esta constelación de departamentos, el derecho a hacer tal declaraciones teológicas que niegan las solicitudes de libertad religiosa de miembros en todo el mundo. Entonces, independientemente de cuán fina sea la redacción, esta declaración de reafirmación es inherente y legítima y
nula, a diferencia de la declaración de Atkin, que debe ser revocada de inmediato. Además, nuestro sistema de gobierno representativo requiere una representación mayoritaria laica a nivel de campo, a nivel de conferencia, a nivel de unión, a nivel de división y en los foros de toma de decisiones de las sesiones de la Asamblea. Y hasta donde yo puedo entender, todos los que votaron por esto y todos los que votaron por esto eran empleados asalariados de la Iglesia. Como veremos en breve, estaban operando bajo un profundo conflicto de intereses financieros. No había representación laica en la toma de decisiones, donde los empleados de la Iglesia no perderán sus empleos, pero los adventistas de todo el mundo perderán sus empleos. Hay algo mal en esto. Hay algo profundamente equivocado en un sistema que publica en Adventist Review declaraciones pidiendo la exclusión apropiada del empleo y el compromiso social, al mismo tiempo que exige que esos miembros le devuelvan su diezmo a esa institución que dice que pueden ser excluidos del empleo. Algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Entonces, incluso si la declaración de Atkin y la declaración de reafirmación fueran revocadas hoy, los empleadores de todo el mundo han estado usando estas declaraciones para negar solicitudes de exención religiosa por parte de adventistas que están perdiendo sus empleos, que están perdiendo su capacidad de estudiar en la universidad. Todos los días estas declaraciones permanecen en el sitio web de Atkin. Miembros regulares de la Iglesia que son completamente inocentes están pagando un precio terrible. Como la declaración de Atkin excedió la autoridad delegada y la declaración de reafirmación fueron emitidas por un grupo de Atkin al que nunca se le ha delegado ninguna autoridad para hacer tal declaración, creo que la Conferencia General tiene el honor de retirar ambas declaraciones de inmediato, disculparse y restituir cada adventista que haya perdido su trabajo como resultado de que los empleadores hayan utilizado estas declaraciones ilegítimas para negar sus solicitudes de exención religiosa. Lo que nos lleva a la perspectiva teológica, y aquí vamos a profundizar en las escrituras. La declaración de Atkin incluye sus declaraciones. Ya lo hemos cubierto brevemente como tal. Fomentamos la vacunación responsable y no tenemos ningún motivo religioso basado en la fe para no fomentar nuestra adhesión a la participación responsable en el programa de vacunación protectora y preventiva. Ahora, lo que esta declaración efectivamente hace espiritualmente es que nos niega a usted y a mí la capacidad de afirmar las convicciones del Espíritu Santo con respecto a las vacunas en nuestras vidas. Niega los derechos del Espíritu Santo a hablar con usted sobre este asunto. Y como tal, representa una negación de facto al corazón del Espíritu Santo de tener derecho a hablarles sobre el tema de las vacunas. Ese es el impacto teológico de esta declaración en particular. Ahora, la proclamación del Evangelio eterno en Apocalipsis 14 supone que, a pesar del desacuerdo diametral con la narrativa dominante de nuestro mundo caído, a pesar del aislamiento social, las demandas y el dominio de los principales medios de comunicación, la exclusión económica, los mandatos laborales y en última instancia la pena de muerte, a los habitantes de la tierra les queda la libertad de conciencia suficiente para responder al llamado de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Nos basamos en la libertad de conciencia hasta el fin en la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. No deberíamos negar la conciencia antes que llegue esta crisis final. Pero, ¿cuál es tu conciencia? ¿Por qué es posible que tengas una conciencia cauterizada? Ahora, yo diría que en resumen es una facultad interna por lo cual el Espíritu Santo da conciencia de la moralidad, determinadas acciones, pensamientos y decisiones. Romanos capítulo 2 y versículo 15 lo describe así. Pablo dice que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio también su conciencia, y mientras tanto sus pensamientos se excusan unos a otros. En este pasaje aquí, el apóstol Pablo está discutiendo cómo juzga Dios a los gentiles que aún no han escuchado el evangelio, no tienen la ley de Moisés, etc. Y él dice, ok, en el juicio final, Dios lo juzgará a los gentiles, no por el evangelio que han escuchado, sino por lo que él habló, como les habló a través de su conciencia. Y él conoce los pensamientos conflictivos, acusadores o acusadores de sus mentes, cómo respondieron a los impulsos del Espíritu Santo a través de su conciencia. Así juzgará Dios a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Él lo juzga según lo que tuvieron a través de su conciencia. A través de nuestra conciencia, el Espíritu Santo da testimonio de lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Romanos 9, en el versículo 1 dice, digo verdad en Cristo, no miento, y también mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. A través de nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios como individuos y como comunidad de fe. Pero también es posible tener la conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4 del 1 al 2 dice, ahora bien, el Espíritu dice expresamente,
que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hablar mentiras e hipocresías, tener la conciencia cauterizada con un hierro candente. Y así nuestra conciencia puede quedar cauterizada, podemos perder la capacidad de escuchar al Espíritu Santo a través de nuestra conciencia, por así decirlo. Repito, una negativa repetida a escuchar al Espíritu Santo y a través de la indulgencia voluntaria del pecado que está en Romanos 1:94. Y así nuestra conciencia se ha convertido en una guía moral poco fiable. Entonces, si hoy estás diciendo que no quiero pincharme por motivo de conciencia, para tener credibilidad, debes escuchar lo que el Espíritu te dice también en otras áreas de tu vida y no vivir en pecado voluntario. Alguien me preguntó esto sobre el otro día y es difícil decir. Dijeron, el pinchazo no me lo pondré, pero tú bebes Coca-Cola y comes Twinkies todo el día, ¿ok? Si estás viviendo con tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, tú vas a tomar esto muy en serio y permitirá que entre en tu cuerpo solo aquello que es honesta y conscientemente bueno para tu salud física, espiritual y mental. No se puede decir que no puedo ponerme el pinchazo con la conciencia tranquila si, por ejemplo, estás llenando tu mente con pornografía, violencia. La dieta que entra en tu mente también te afecta. Y entonces, si vamos a reclamar una exención religiosa para algo como los pinchazos, debemos vivir una vida transparente y auténticamente cristiana, donde seamos sensibles y obedientes a los impulsos del Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Ok? Esto requiere una respuesta de todo el cuerpo como cristiano. No solo viviré mi propia vida, sino que no voy a ponerme los pinchazos. Voy a reclamar una exención religiosa. Tenemos que ser consistente y honesto en cómo respondemos al Espíritu Santo. Romanos 14:23 dice: y el que duda si come se condenará, porque no come por fe, porque todo lo que no es por fe es pecado. El que va en contra de la voluntad de Dios, como se revela por el poder convincente y convertidor del Espíritu y su conciencia, es un pecado. Por lo que una conciencia debe ser informada, alimentada por el estudio de la palabra de Dios, y como el Espíritu Santo nos conduce a la palabra de Dios encarnada, que es el mismo Jesús. Ahora, nuestra creencia fundamental, si las analizamos por un minuto, son votadas por la Conferencia General en sesión plenaria, con representación mayoritaria de laicos en la jerarquía de documentos de nuestra iglesia. Las creencias fundamentales anulan ambas afirmaciones, ¿ok? Las creencias fundamentales anulan estas declaraciones. Creencia fundamental 22 dice esto: para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que produzcan pureza, salud y gozo en nuestras vidas. También significa que debido a que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo inteligentemente, junto con ejercicio y descanso adecuados. Debemos adoptar la dieta más saludable posible y abstenernos de los alimentos inmundos identificados en las Escrituras. Dado que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son perjudiciales para nuestro cuerpo, también debemos abstenernos de ellos. Ahora, esta creencia fundamental afirma que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19. Afirma que debemos cooperar con el Espíritu Santo para producir pureza, salud semejante a la de Cristo. Diapositiva equivocado. Luego debemos cooperar con el Espíritu Santo para producir pureza y salud semejantes a la de Cristo. Esto no es solo salud espiritual emocional, es salud física. El contexto es claro. Aquí estamos hablando de salud física, cooperando con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos lleva a un estado de salud física. Cuando estoy físicamente sano, mi mente es más capaz de percibir la verdad celestial. Esa es nuestra relación entre tu mente y el cuerpo y el alma. Si usted sufre, digamos que tiene un problema médico que le lleva a la depresión, es menos probable que perciba la verdad celestial que si se cura de ese problema médico. Su depresión desaparece y su mente recupera todas sus capacidades funcionales. Entonces, esta afirmación no se refiere solo a la salud mental o espiritual, sino a la salud física. Está claro en el contexto de todas estas declaraciones. Ahora, en el libro publicado por la Conferencia General, Las 28 Creencias Fundamentales, hay un comentario en Dentist sobre esto y dice: los verdaderos cristianos que contemplan a Cristo glorificarán continuamente a Dios con sus cuerpos al darse cuenta de que son sus posesiones más preciadas compradas con su sangre. Por tanto, según 1 Corintios 10:31, todo lo que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Damos gloria a Dios a través de las decisiones de lo que permitimos que entre en nuestros cuerpos y también en nuestras mentes, y también de lo que permitimos que pase por nuestra lengua de una forma u otra. De modo que el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia y así cooperamos con el Espíritu Santo y somos guiados por Él.
para producir una pureza y una salud física, emocional y espiritual semejante a la de Cristo. Por lo tanto, según la palabra de Dios, estos pasajes que hemos citado y la creencia fundamental de los que permite entrar en tu cuerpo es una cuestión de conciencia. Es decir, el Espíritu Santo nos guía en estos asuntos y por lo tanto automáticamente, porque es una cuestión de conciencia, debe ser considerado un asunto de libertad religiosa por nuestros líderes. Ahora, la declaración de reafirmación aquí dice esto. Quiero decir, en parte estamos de acuerdo, ya que nuestro cuerpo son el templo del Espíritu Santo y nosotros somos de Cristo por creación y redención. Debemos buscar personalmente la voluntad de Dios sobre los pinchazos de la pestilencia 19, lo que implica que le está pidiendo al Espíritu Santo que te guíe, ¿no es así? Absolutamente. ¿Por qué buscaría usted personalmente la voluntad de Dios si la decisión ya ha sido tomada por el APGON de la Conferencia General? Es una cuestión de elección personal. Creemos firmemente que en asuntos personales la convicción ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Debemos guiarnos por la palabra de Dios, nuestra conciencia. Ahí es donde el Espíritu Santo se mueve nuestra mente y a través de juicio informado. Entonces, esta afirmación diría, bueno, en realidad estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, más adelante la declaración llega a la conclusión de que los reclamos de libertad religiosa no se utilizan de manera apropiada y objetan los mandatos para los programas de empleadores y empleados y empleadores, como llegan a la conclusión de que es una cuestión de conciencia, que oras a tu Padre Celestial y tú le pides al Espíritu Santo que te guíe, pero luego no puedo usar la libertad religiosa para rechazar un determinado pinchazo. Hay una desconexión total dentro de esta declaración que no cuadra. Estamos de acuerdo con el preámbulo, pero no estamos de acuerdo con las conclusiones. Inexplicable. Si ponerse el pinchazo es una cuestión de conciencia, como afirma este comunicado, a pesar de que es una afirmación ilegítima, aunque aceptemos lo que dice el comunicado, si dice que ponerse el pinchazo es una cuestión de conciencia, como cuestión de conciencia se trata automáticamente de una cuestión de libertad religiosa. Ahora, hemos escuchado de nuestros establecimientos de libertad religiosa durante 2 años, repetidamente como un mantra. Esta no es una cuestión de libertad religiosa. Pero incluso la Conferencia General afirma su propia declaración de reafirmación. Aquí es donde pides que el Espíritu Santo te guíe a través de tu conciencia. Por lo tanto, debe ser una cuestión de libertad religiosa. Y efectivamente hemos sido abandonados por nuestra jerarquía de libertad religiosa en nuestro país, que simplemente no quiere lidiar con el rechazo social de defender a los adventistas, que tienen objeciones religiosas. La política de trabajo de la Conferencia General aquí. No voy a leer toda la sesión, algunas citas. Y la conferencia ha votado por los miembros. Estas son declaraciones bastante profundas, como que el uso de la fuerza y la coerción son perjudiciales para la vida, la dignidad y la religión auténtica. Amén. Ahora, escuchemos de qué trata la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene que ver con la relación de una persona con Dios, el Creador. Entonces, si Dios te habla a través de tu conciencia, es por definición un asunto de libertad religiosa. Los adventistas, por tanto, ven la libertad religiosa como el derecho humano primordial que sustenta todos los derechos humanos. ¿Por qué entendemos eso? Porque cuando Dios creó a Adán antes de que apareciera Eva, solo se aplicó el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y solo con la creación de Eva, con la compañía humana, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer mandamiento es el más grande, y esa relación con Dios entre Adán y Dios en el jardín del Edén existió antes de todas las demás relaciones humanas. Por eso tu derecho humano es fundamental. Número 1, es tu relación con tu Padre Celestial. El documento continúa diciendo, PARP, que es asunto público y libertad religiosa, fueron uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia que se estableció inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con especial énfasis en la libertad más íntima, la libertad individual de lo que es la conciencia. El departamento PAR trabaja supuestamente por la libertad religiosa, que es la convicción de conciencia, las convicciones impulsadas por la conciencia de los miembros individuales de la Iglesia. ¿No es así? No es así. Durante los últimos 2 años, los líderes de la libertad religiosa nos han dicho repetidamente que los mandatos de pinchazos no son una cuestión de libertad religiosa, pero incluso los propios documentos de la Iglesia, la Declaración de Reafirmación, afirmamos que los pinchazos son una cuestión de conciencia, y en la política de trabajo de la Asociación General que se ve en el tablero, los departamentos de libertad religiosa, su trabajo es proteger su conciencia. Por lo tanto, es un asunto de libertad religiosa. No se puede decir que no es un asunto de libertad religiosa como un mantra y esperar que todos simplemente acepten eso.
Estamos pensando en la gente aquí. Podemos leer el documento y si no están dispuestos a defender las convicciones religiosas de sus miembros, háganse a un lado y dejen que la gente se ponga de pie y hagan lo que quieran. Pero no abandonen a sus miembros. Y ahora, Jesús enseñó en Lucas 11, 9 al 13, que podemos pedirle a nuestro Padre Celestial el don del Espíritu Santo. Pero Él no nos enseñó que podemos programar el poder de convicción del Espíritu Santo para un tiempo más conveniente en la historia de la salvación. Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3:8, así como el viento sopla donde quiera, de modo que el Espíritu se mueve con soberanía divina sobre los corazones, las mentes y las conciencias de la humanidad caída. Estoy agradecido por el movimiento del Espíritu Santo, porque una y otra vez el Espíritu Santo dice, Conrad, te equivocaste y debes disculparte y arrepentirte. Si el Espíritu Santo no me hablara, no sabría cuándo necesito arrepentirme. Y quiero estar en el cielo. ¿Qué hay de ti? Quiero estar en el libro de la vida del Cordero. Por eso estoy agradecido por el don del Espíritu Santo, por ser un convencedor de pecado y un indicador de mi necesidad de la justicia de Jesucristo. Ahora, el hecho de que los empleadores seculares y los dirigentes de la Conferencia General parezcan ver los mandatos como una cuestión de empleo es absolutamente irrelevante. Somos responsables de lo que hacemos ante Dios, no por cómo respondemos ante las declaraciones que hacen los comités que nunca estuvieron autorizados a hacer tales declaraciones. Somos responsables ante Dios de cómo respondemos a ellos moviendo el Espíritu en nuestros corazones y mente. Y por lo tanto, esta es una absolutamente cuestión de libertad religiosa. Los adventistas han sido advertidos de que tiempo como este llegaría. El libro de los Hechos de los Apóstoles de Ellen White dice esto: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis repentina que se avecina. Preparado o no, todos se enfrentarán esto y solo aquellos que hayan llevado su vida de conformidad con el estándar divino se mantendrán firmes en el momento de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de religión para dictar asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Dejemos que esto se asimile. No creo que cuando la hermana White escribió este capítulo estuviera pensando en este evento aquí, pero estos zapatos sí que les ajustan a ellos en sus pies. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de religión, personas que hacen este tipo de declaraciones para dictar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando la oscuridad es más profunda, las luces de un carácter de luz divina brillarán más. Cuando todas las demás confianzas fracasen, se verá quienes tienen una confianza permanente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad están por todos lados, vigilando a los siervos de Dios para el mal, Dios velará por cada uno de ellos para el bien. Será para cada ello como la sombra de una gran roca en tierra de pantanos. Ya sabes, es hora de que defendamos la verdad y no nos avergoncemos de la verdad. Y como dijo el pastor Kelly anoche, no estamos en contra ni a favor. Estamos a favor de que actúes según tu conciencia. Y afirmamos en esta iglesia tu derecho a actuar según tu conciencia sin condenación. Si tomas el pinchazo con buena conciencia, me alegro por ti. Si eliges no hacerlo con buena conciencia, también apoyaré esa decisión porque es una decisión entre tú y Dios. Y por eso no debemos unirnos a gobernantes seculares para dictar asuntos de conciencia. La humanidad caída puede elegir cómo respondemos a la convicción del Espíritu, pero no podemos elegir cómo o cuándo o dónde llegamos a estar bajo la convicción del Espíritu. El Espíritu Santo no puede ser controlado, programado o negado el acceso por parte de los asuntos públicos y los líderes de la libertad religiosa. No pueden ser controlados por el comité y reafirmación y la presencia y la convicción del Espíritu Santo ciertamente no puede programarse según el resultado de la conferencia general. Piensa de esta manera que es esencialmente un acto de blasfemia porque estaremos determinados cuándo y cómo Dios tiene permiso para aparecer en nuestras vidas. Entonces estaríamos jugando a ser Dios. Por lo tanto, no aceptamos que ningún líder de la iglesia, empezando por mí, que diga que el Espíritu Santo no puede convencernos de cierta manera. Entonces llegamos a los componentes financieros y este es nuestro último componente y me pregunto ¿a dónde se fue nuestro tiempo esta mañana? La perspectiva financiera, ya sabes, aquellos que siguen el dinero te dan la respuesta. Ambos sabemos bien quién se beneficia de todo esto. Investigué un poco con algunos administradores de Advent Health. Lo mantendré en el anonimato, son nombres de conciencia. Analizamos el formulario 1099 y los formularios de impuesto disponible publicado por la IRS. Estos son los datos del año del 2019. La conclusión es que en el 2019 recibimos $6.2
200 millones de Medicare y 3.200 millones de Medicaid. Y debido a que tenemos esos fondos de fundación en nuestros sistemas hospitalarios, recibimos otros 11,2 mil millones de pagos privados, pagos de pacientes, etc. Lo que significa que en el 2019 recibimos poco más de casi 21 mil millones en nuestro sistema de atención médica dentista. 21 mil millones de dólares. Permítame recordarle que nuestro diezmo total para la división norteamericana es de aproximadamente 1.000 millones y sin embargo recibimos alrededor de 20 mil millones en fondo que dependen completamente de Medicaid. La financiación de Medicare y Medicaid y el gobierno federal están realmente presionando mucho los pinchazos en todo este tiempo. Como sabemos, su derecho a imponer mandatos fue confirmado por la Corte Suprema. Ahora, porciones significativas de estos ingresos de atención médica se donan a través de subvenciones a nuestras instituciones adventistas. Entonces, la Conferencia de Columbia Union en 2019 recibió alrededor de 225,000 de hospitales locales. La Conferencia Federal recibió 55,000 para Pine Forge Academy, 50 para Spencer Beer, 36 para la Iglesia Adventista de Spencer, 201 Universidad Adventista de Washington, 34,000 Loma Linda, 187. Todas estas cifras disponibles están ahí en los documentos fiscales para que puedan encontrarla. Ahora, más allá de esto, nuestra estructura actual en los Estados Unidos, y esto es importante para todos los adventistas de todo el mundo que están observando esto, nuestra estructura actual en los Estados Unidos involucra organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas como la Conferencia de Michigan, que reciben donaciones deducibles de impuestos debido a nuestro status quo con el IRS, recibir y financiación federal y Medicare hasta junio por casi 10 mil millones, y eso fue en el 2019, y los fondos de Medicare se dispararon en el 2020 con los pagos del gobierno debido a la pandemia por el COVID. Probablemente sea significativamente más alto que los 21 mil millones ahora. Regulados y garantizados por el gobierno federal y cuentas bancarias y de jubilación, préstamos federales para estudiantes en universidades y siquiera considerar las universidades, la acreditación secular para nuestras universidades, clérigos profesionales de tiempo completo que se benefician del patrocinio de IRS mientras sirven como agentes del Estado al firmar el certificado de boda. Es sorprendente para mí cómo, dada nuestra escatología y el papel de Estados Unidos en aplastar la conciencia al final de los tiempos, hasta qué punto estamos financieramente en la cama con la segunda bestia de Apocalipsis. Ahora, la política de trabajo de la Conferencia General dice esto. Buen consejo. Dice que Jesús nunca usó métodos de confrontación, métodos como la presión económica o física. Los miembros de la iglesia las instituciones deben permanecer libres e independientes de organizaciones que puedan violar la conciencia de los miembros. La unión de iglesia y Estado, ya saben, Medicare y OCHA o HHA, es una fórmula segura para la discriminación y la intolerancia y ofrece un suelo fértil para la propagación de la persecución. Y decimos, amén. Esto es lo que dice nuestra sección del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en nuestro trabajo en el Manual de Políticas. Y vemos que esto sucede frente a nuestros ojos. ¿No es así? Absolutamente. Vemos que esto sucede frente a nuestros propios ojos. Y es aquí donde debemos plantearnos una pregunta mucho más amplia. Esto va mucho más allá de los mandatos de pinchazo contra la pestilencia 19. Mientras Estados Unidos pasa ante nuestros ojos de la tierra de los libres, el hogar de los valientes, a la segunda bestia totalitaria profetizada de Apocalipsis 13, ¿durante cuánto tiempo podremos honestamente deleitarnos con los fondos federales del gobierno? Porque cuando te deleitas con los fondos federales, bailas al son de la melodía federal. El HHA, el mandato de salud y servicios humanos, fue confirmado por la Corte Suprema. Eso significa que todo nuestro sistema de atención médica universal que recibe Medicaid y Medicare ahora tiene que tener estos mandatos para poner los pinchazos. Ahora, afortunadamente, están otorgando exenciones religiosas porque en algunos de nuestros hospitales eso se debe a que mucho personal acaba de decir, nos vamos, si no nos dan las exenciones. No fue porque estuviéramos promoviendo activamente la libertad de conciencia en nuestras instituciones. Entonces, mientras Estados Unidos va a la deriva y se convierte en esta institución totalitaria de Apocalipsis, ¿cuánto tiempo podremos seguir siendo una voz honesta y profética para nuestra sociedad mientras dependemos financieramente de la segunda bestia? ¿Estoy haciendo una pregunta difícil? No. Creo que tarde o temprano tendremos que hacer esa pregunta porque nuestra dependencia de los fondos federales para mantener nuestro diezmo en la división norteamericana está generando documentos como este que están perjudicando a los adventistas de todo el mundo. Los adventistas de Canadá, los adventistas de Australia, los adventistas de toda Europa, etc. Están perdiendo sus empleos debido a estas declaraciones que provienen de administradores para quienes el principal impulsor del diezmo en su conferencia es Medicaid y la financiación de Medicare. De modo que estemos permitiendo que la segunda bestia de Apocalipsis impulse nuestra formulación de política de una manera que pisotea la conciencia de nuestros miembros en todo el mundo. Algo está podrido en el corazón de Dinamarca.
Algo no está bien. Tantos avances, empleos y tantas cosas vinculadas en nuestra división depende del flujo continuo de fondos federales. Si rechazamos la financiación federal, casi todos los hospitales, clínicas, universidades adventistas de Estados Unidos cerrarían, serían vendidos inmediatamente y nuestra base de diezmo se reduciría drásticamente si se saca a Florida y la Conferencia del Sur-Sureste de California de nuestra base de diezmo, que está impulsada principalmente por los diezmos de Medicare. Los diezmos se reducen drásticamente. Argumentar que la financiación federal, 11 billones, 10 mil millones de dólares al año, generan otros 1.000 millones de pagos privados. Argumentar que la financiación federal en Estados Unidos no está influyendo en nuestra negativa a reconocer las convicciones guiadas por el espíritu y las solicitudes de exención religiosa de los adventistas a los mandatos de pinchazos es profundamente ingenua. Quien paga al flautista manda. Para decirlo simplemente, nuestra dependencia de la financiación federal de los Estados Unidos para empleo y diezmo significa que no podemos darnos el lujo de reconocer los reclamos de conciencia de nuestros miembros en este asunto. Cuando las necesidades financieras de la iglesia institucional para obtener fondos de la segunda bestia de Apocalipsis 13 causaron que la iglesia institucional negara efectivamente la conciencia de los miembros individuales, estamos cruzando una línea roja. Déjame repetir eso. Cuando las necesidades financiera de la iglesia institucional para obtener fondos de la segunda bestia del Apocalipsis causaron que la iglesia institucional negara la conciencia de los miembros individuales. Estamos cruzando una línea roja. Estamos en territorio inexplorado. Estamos cruzando una línea roja. Ahora, el trabajo de política de la Conferencia General habla de esto y dice que la iglesia históricamente ha enseñado que sus miembros e instituciones no se atreven a violar su conciencia individual o corporativa. Usted no lo sabría, ¿verdad? Al apoyar organizaciones políticas o actividades incompatibles con los principios establecidos en las Escrituras. Eso es lo que dice la política de trabajo. La tragedia es que cuando emitimos declaraciones como esta, en la práctica estamos negando la conciencia que se sustente en nuestro manual de política de trabajo. Esto fue votado por los miembros. Esto no fue votado por los miembros. Necesitamos defender lo que votamos como miembros, no algunas declaraciones ilegítimas, hecho por personas que viven esencialmente de los vínculos de financiación federal. Cuando nos alineamos institucionalmente con los mandatos de empleo, que son muy similares a los mandatos embrionarios de compra y venta, la segunda bestia sobre la conciencia de nuestros miembros, estábamos peligrosamente cerca de perder nuestra responsabilidad con Dios al final del tiempo. Entonces, ¿qué decimos en conclusión? Se nos acabó el tiempo y hemos hablado sin rodeos sobre algunas cosas aquí esta mañana. Quiero reiterar nuevamente que digo estas cosas con amor, pero por cada miembro que perdió su trabajo, esto ha sido para usted y para cada miembro que se ha sentido presionado a ponerse los pinchazos y tal vez ha sufrido efectos secundarios y a nadie realmente le importa. Este sermón ha sido para usted y para todos los miembros que ahora se están dudando sobre si ponerse el pinchazo o no, y su empleador le ha negado el acceso a la exención religiosa debido a que estas declaraciones han sido emitidas por la Iglesia Mundial. Este sermón es para ti. No estás solo. Hay un movimiento mundial de adventistas con ustedes y orando con ustedes y por todos ustedes. Así que concluiría diciendo, apelando a nuestra nobleza adventista. Número 1. Le insto respetuosamente y cariñosamente a que rescinda de inmediato la declaración de Adcon del 2015 y la declaración de reafirmación de Adcon en 2020. De inmediato. La declaración de reafirmación del 2021 de inmediato, ya que son institucionalmente ultravirus, están más allá de su autoridad para actuar y son teológicamente blasfemas. En segundo lugar, quiero alentarlos a establecer un fondo para compensar a los adventistas que han sufrido pérdida debido a la distribución de estas ilegítimas declaraciones. En tercer lugar, quiero afirmar los derechos bíblicos de todos los que miran hoy y ponerse el pinchazo o no, según su conciencia. Esta es una cuestión de libertad religiosa por definición. En cuarto lugar, un desafío para que los líderes e institucionales de nuestra iglesia no traten negativamente a los empleados que eligen ir en contra de la narrativa dominante de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y finalmente, este es un llamado para todos nosotros. El Evangelio va hasta el fin del mundo y apela a la gente a temer a Dios y darle la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Jesús ha prometido que regresará y quiere personas que estén listas para recibirlo. Y eso solo puede ocurrir si hoy somos campeones de la conciencia. Y no podemos decirle a la gente que sigan los impulsos del Espíritu Santo y se unan al dicho movimiento remanente de Dios. Cuando te unes y tienes que desconectar la conciencia sobre lo que entra en tu cuerpo, porque ya hemos determinado que el Espíritu Santo no puede hablar sobre esos asuntos.
Si celebramos la conciencia y apelamos a las personas a seguir a Jesús, deben seguir al Cordero a donde quiera que Él los guíe, no solo a donde determinemos que Él puede conducirnos. Es decir, reclamar nuestra responsabilidad como líderes y como miembros de ser defensores de la libertad de conciencia. Porque si nos negamos a defender la libertad de conciencia hoy, ¿cómo podemos apelar honestamente, legítimamente y con credibilidad a la conciencia en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, que es lo que Dios nos está llamando a hacer como movimiento del fin de los tiempos? Así que defiendan la libertad de conciencia. Honren la libertad de conciencia de las personas, no la denigren por las decisiones concienzudas que tomen y en nombre de los líderes de nuestra iglesia. Los amamos, los respetamos y hoy hablamos con amor y decimos, por favor escuchen esta petición no solo de mí, sino de miles de miembros en todo el mundo con este llamado a la nobleza adventista.